una carrera donde Carlos Sainz partía desde la primera posición y acabó ganando, aunque en todo eso perdió la primera plaza en salida, tuvo que adelantar a Max Verstappen y luego realmente no tuvo rival. Vamos a empezar viendo el estudio de los tiempos con el ritmo general de carrera, y ahí es donde vemos a Carlos Sainz con el mejor ritmo de la prueba, seguido tan solo por 12 milésimas por Lando Norris, y es que vimos una clara primera parte de carrera para Carlos y el Ferrari y una segunda parte de la carrera con el neumático duro, donde el McLaren de Lando Norris fue el coche más dominador. Aquí en carrera varias cosas muy relevantes, muy claras de esos 17 pilotos, porque Alonso, Albon y Tsunoda tuvieron que abandonar. Primero todo, el Ferrari y el McLaren se demuestran como mejores que el Red Bull en circuito de curva lenta, donde importa el grip. Ferrari y McLaren en la décima, mejor Norris en el sector 2, lo hemos visto antes en quali, mejor Sainz en el sector 3, lo hemos visto también antes en quali. Mejor McLaren porque tiene más grip en curva media y rápida. El Ferrari tenía mucha estabilidad en frenada y eso es lo que le daba el tiempo sobre Norris. Verstappen sufriendo muchísimo, pero lo que es muchísimo en el primer tramo, 28-1, o sea, 28-9, que es a 3 décimas de Ferrari. Y luego la zona central aguantaba porque está más cerca del McLaren y perdía otro más, otras 2 décimas más en la parte final de la vuelta, hasta el punto de estar casi a la altura de los Mercedes. Los Mercedes sufrieron aquí mucho en el sector 2, en 31-9, 31-8 y acabaron perdiendo mucho tiempo. Y Piastri, bueno, pues eso, avanzando. Más cosas de todo esto, la zona media, el Haas, la evolución que han metido en Estados Unidos con ese nuevo suelo que les ha hecho trabajar bien, les ha llevado a ser la referencia en la zona media y quedarse a solo 2 décimas por vuelta en toda la carrera con Magnussen de los Mercedes, que se hablaba de que al final de la carrera Magnussen era mejor que Verstappen. Sí. Además de que es que han sido la referencia a la zona media ya en dos circuitos muy diferentes. Ya no es tema de circuito que se adapta mejor al Haas que al Visa, por ejemplo, o al Aston Martin, sino ahora es un coche muy completo para la zona media. Sí, básicamente porque es el que más carga produce. Y entonces con ese suelo que han metido es lo que les ha dado esa oportunidad de poder estar tan adelante. Sector 2 no es tan bueno porque está en 32-0, 32-1 con Hülkenberg, pero está muy cerca y está muy bien con una velocidad en la recta, sobre todo ese V1 y si acaso V3 que no tiene DRS, que estaba a la altura de Mercedes o incluso por delante, lo que te demuestra que la tracción es buena, la estabilidad es buena, la grip es muy bueno y que han dado un gran paso. Luego por detrás tienes en la misma décima a Visa, Alpine, Williams y Aston Martin, que Aston Martin no deja más que de hundirse, aunque con Stroll, y seguramente viendo la distancia que había en clasificación entre Stroll y Alonso, no sería extrañable pensar que Alonso podía haber estado haciendo aquí un 22-3. Entonces no estaba tan lejos el Aston Martin como lo muestra aquí Stroll. Y eso, una distancia muy pequeña, todos en una décima, y luego en los stake bastante más descolgados. Pero es eso. Haas, un gran paso, convergencia enorme entre Visa, Williams, Alpine y Aston Martin, y stake cierra y que le falta mucha velocidad. Que sigue con 0 puntos en el Mundial. Y que muy seguramente lo completará con 0 puntos. Sí, sí. A nivel del ritmo sectorial, vemos que el segundo tramo, el tramo central, es el que diferencias más grandes marcó entre los pilotos, estando bastante igualados tanto el primer sector como el tercero. Incluso el primer sector tuvo algo más de representatividad que el final por el uso del DRS en esas dos zonas, en la recta de meta y la recta entre la T3 y la T4, que podía dar algunos adelantamientos en carrera. En esos tramos era donde volvía a ser referencia Ferrari, y en el tramo central McLaren con Lando Norris. Como ya lo has explicado un poco en detalle en el ritmo general, podemos avanzar con lo que es la calidad del ritmo de carrera y respecto a la clasificación, para ver la gestión que tuvieron a nivel general los pilotos usando el tanque lleno de combustible y los neumáticos con varias vueltas en carrera.
y es que de media se perdían 5,2, 5,3 segundos en carrera, que fue menos de lo que vimos en el previo del jueves. Fue algo menos, o sea que fue una carrera más rápida que la del año pasado. Aquí, sobre todo, para entender la carrera, lo vimos muy claro en el previo, todo se hacía en sector 2. Era una carrera de un tramo por la conservación y la gestión del neumático en el segundo tramo, de las curvas 4 a la 6, que es zona lenta, y de las 7 a la 11, que es curva rápida. Por un momento, el ritmo sectorial, antes de pasar esto. Y ahí lo vamos a ver todo muy claro. McLaren, Ferrari y Red Bull es el orden, pero ese extra que tuvo Ferrari en el primer y tercer tramo, de estabilidad en la curva lenta, es lo que le dio la ventaja. Por recta, por grip en curva lenta y por tracción. Pero el mejor coche todavía sigue siendo el McLaren. Ferrari está ahí, Red Bull está bastante más cerca. Y aquí le faltaron 3 décimas a Mercedes, que no pudo acercarse tanto. Zona media se ha visto bastante claro. Magnus en delante, por delante de Lawson. Una décima Alpine, Stake, muy buena actuación, pero que le falta velocidad en la curva lenta y en la parte más virada del primer y tercer tramo, que es donde más le podía costar. Y Aston Martin, que es que incluso ya por detrás de los Stake, 32-2 Bottas, 32-3 Stroll. O sea, eso ya te está mostrando muchísimo los problemas que tiene aquí Aston Martin. Básicamente es eso. Se quedó muy claro el orden, se quedó muy claro de que Haas ha dado un paso adelante, de que Visa, Alpine y Williams están en el ritmo y que Aston Martin ha perdido una cantidad de rendimiento en 2 carreras, en un mes, y le cuesta un montón evolucionar ese coche. Lo vimos también a comienzo de temporada. Antes de Imola estaba en situación de poder estar cerca de la cabeza, llegó Imola y se fue a la zona media. Ha llegado otra fase importante, y la última, que ha sido Gran Premio de Estados Unidos, con una gran evolución, que ha metido muchos equipos, y ellos han ido atrás. Es un coche que está en el límite del desarrollo y que necesita cambiar la plataforma para poder mejorar, y es algo que están trabajando ya. Pues esperemos, porque en 2025 puede ser un punto de inflexión y luego, sobre todo, trabajar en 2026. Precisamente Magic Pepe ya empieza saludando, que se pasa por aquí, y dice que a Stroll hay que quitarle 4 décimas mínimo. Y Sí, que también tuvo problemas de refrigeración, pero bueno, ya sabemos además que Fernando Alonso se retiró por problemas de refrigeración en los frenos. Entonces tampoco podemos ver el rendimiento, el claro, verdadero ese es el ritmo problema. de Aston Martin en carrera. Ese es el problema. No podemos entender Respecto... claro cuál es la Sí. situación de Alonso, porque aquí lo ves muy claro. Alonso no fue 1,2 segundos más lento. Alonso, si igualaba el ritmo de Stroll, era 1,3, ya te baja al 22,2. Y en el 22,2 está Hülkenberg. Es lo que seguramente hubiera pasado aquí el Aston Martin, o por lo menos Alonso, por detrás solo de Haas. Y hubiera sido aquí la sexta fuerza de la parrilla. Como abandonó Alonso, no tenemos una idea clara de lo que puede pasar. Respecto a la gestión de carrera, lo que venías diciendo es que el más determinante fue el segundo sector. Es donde tenías que cuidar el neumático, sobre todo por esas curvas rápidas enlazadas. Y los que más destacaron en esa función, pues de la cabeza, fueron Leclerc y Lando Norris. Carlos Sainz fue 2 décimas más lento que estos dos rivales en este tema de gestión, y luego más problemas también para Max Verstappen, que ya no solo fueron los 20 segundos de penalización que acumuló, sino que tampoco tuvo suficiente ritmo para estar en carrera. Eso es muy importante aquí, lo de McLaren y lo del Ferrari. Sobre todo la comparación con el Mercedes y con el Red Bull de Verstappen. O sea, Pérez tuvo problemas, está claro, no sacó todo el rendimiento en Q1. Yo con todo no estaba tan lejos, porque seguramente no podría haber sido capaz de mejorar un 16.9 y un 16.9. O sea, le dejaba con problemas para haber llegado a Q3. Pero es que McLaren y Ferrari estuvieron un paso adelante a Red Bull. Y la clave, sobre todo, es el tramo central. El tramo central, bueno, el primer tramo. El tramo central está bien. El primer tramo, ese 1,6, 1,7 de Verstappen, son 3 décimas.
que está cediendo. De las 4 décimas que tiene, 3 están ahí. Y 3 están ahí porque básicamente no tenía tanta tracción y porque perdía 28 kilómetros por hora en la llegada a la curva 1, o sea, la curva 4, contando y quitando el DRS. Y ahí era una zona donde el Red Bull ya costaba más. Luego en la carrera perdía también una décima en la parte final, una décima y media con la cabeza, pero es que Red Bull en primer tramo sufrió mucho porque no podía mantener el grip que tenían sus rivales y eso lo que pudieron hacer McLaren y Ferrari. Luego Sainz, su gran vuelta de quali que consiguió 2 décimas y 2 décimas a razón de 0,7, 0,1 y 0. O sea, 0,7 y 0,1, segundo y primer tramo, que es donde le dio la clave a la gran actuación, que luego evidentemente no pudo mantener porque esa vuelta estaba por encima de lo que era capaz de hacer el coche, lo que también te habla muy claro de que Sainz hizo una gran actuación y sin esa actuación muy seguramente Norris hubiera sido la pole, pero Sainz se llevó la pole por piloto. Y luego los Mercedes, peor, sobre todo la parte final de la vuelta, 1-4 que pierden los dos, Hamilton pierde menos que Russell, sobre todo en ese segundo tramo, los dos están en igual el primer tramo, están en igual el tercer tramo, pero el segundo tramo pierden 2 décimas y se nota de que perdían un poco más. Y es eso, de que Stroll y Aston Martin le costaba acercarse, pero con Stroll no tenemos una referencia clara de dónde estaba Aston Martin. Esto es lo que ocurrió a nivel general en la carrera. Vamos a desgregarlo por las tandas que se completaron en la prueba del domingo. La primera parte, lo que decíamos, Ferrari muy superior, sobre todo Carlos Sainz, 3 décimas más competitivo que su compañero de equipo Charles Leclerc. Tercero, Max Verstappen a 4 décimas y media prácticamente. Y a medio segundo de la cabeza un Lando Norris que quedó bloqueado por Verstappen al no poderle adelantar en pista, pero luego cuando Max paró en boxes tampoco hubo un cambio de ritmo, tampoco mejoró Lando Norris con el neumático medio. A mí me da la sensación de que el McLaren tiene más problemas para conseguir un ritmo competitivo que el Ferrari con el tanque lleno de combustible. El problema más importante que tuvo aquí en McLaren se llama Max Verstappen, porque estuvo bloqueado. Entonces, es lo que nos complica ver la situación del McLaren real. Está claro que está Pero hablando de que... Carlos Sainz adelantó a Max Verstappen. Sí, por eso, de que Norris no pudo adelantar a Verstappen. Y Ese es el esto le problema. ocurre a Norris, le ha ocurrido aquí en el Gran Premio de México y también le ocurrió en el Gran Premio de Estados Unidos. Una primera tanda desastrosa que es la que le deja ya sin opciones de pelear por la victoria y luego una segunda tanda donde se vuelve bastante más competitivo. Es cierto que tiene menos velocidad punta que el Ferrari, tanto en Cota como aquí en México, y eso le da algún problema más para poder adelantar, y por lo tanto es más dependiente de una gran clasificación que el Ferrari, pero sigue mostrando los mismos síntomas. Cuanto más lleno esté de combustible, más le va a costar sacar el verdadero rendimiento que tiene el monoplaza. Eso hay que confirmarlo, pero sí, de momento está apuntando bastante eso en Austin y en México. Le costó en esas primeras vueltas, luego ya sí que fue más rápido. Nos complica ver la situación Verstappen, porque Verstappen sí que le bloqueó. Verstappen sí que tuvo una situación de aire limpio con el Ferrari y se vio que no estaba en condiciones de poder llegar. 3 más en el primer tramo, 2 en la parte final, no estaba en condiciones de poder acercarse. Lo que también habla muy claro de la gran actuación que tuvo Sainz de poder adelantarle, de que ahí estuvo una gran parte de su carrera en adelantarle y que la lucha y el madness moment de Verstappen contra Norris hizo que Leclerc, que iba de pescador, se llevara una gran posición y pudiera avanzar terreno, mientras los dos se salían de la pista y luego mediante Verstappen le metían hasta una biblia de sanción para que se tomara con calma un par de copas en el cockpit y reflexionar lo que había hecho. Sí, A un Norris, café o dos a lo sí, Valtteri Bottas. sí, entonces ahí le complicó. Luego Mercedes sin ritmo, Pérez y Piastri cada vez mejor, los Haas un paso que pudieron dar hacia adelante y eso, y la zona media, Stroll, primera parte de la carrera, horrible, horrible, 23-6, ese sector 2, 32-8, que también le cuesta mucho, pero
Ese es el problema. No tenemos datos tan claros de Stroll. Sí que tenemos datos de Alonso y los datos de Alonso no es que sean precisamente buenos. Tenemos 15 vueltas de Alonso que se pueden comparar con lo que había antes y el problema está muy claramente ubicado en el sector 2, donde mientras el resto está en 32.5, 32.6, él está en 32.8. 3 décimas, falta de dirección, lo hemos hablado muchas veces, ese coche cuando le quitas el neumático nuevo y le pones carga de fuel y el extra de grip, cede. Y cede porque no entra en curva, porque no gira, porque no tiene parte delantera. Tracciona bien, a baja velocidad sale bien en parte delantera cuando hay curva rápida y sobre todo cuando hay curva media, que no aporta tanto la aerodinámica, ese coche cede muchísimo. Entonces, es algo que están intentando corregir con suelos, con más carga, con diferentes configuraciones. No hay una manera de cambiar eso, porque la manera de cambiar eso es cambiar medio coche. Con el diseño nuevo de la parte delantera, con el diseño de toda la estructura de cómo el coche entra en la curva y todo lo que va a implicar a partir de ahí. Entonces, pues eso, complicado. Eso fue lo que ocurrió en la primera parte de carrera. También sorprendente que Checo Pérez, a pesar de salir con el neumático duro, finalizó esa primera tanda con tan solo 20 vueltas. Es cierto que se encontró con Lawson, que le bloqueó bastante, que llegaron incluso a tocarse. Ya ha habido después declaraciones por parte de los dos y de los dos equipos que no dejan muy bien al piloto neerlandés, aunque finalmente era pelea de posición y realmente yo creo que es lo que pedíamos cualquier aficionado de Fórmula 1, que uno de Visa no deje la puerta abierta completamente a uno de Red Bull. Sí, y eso es lo que hizo. Y ahí jugaron muy sucio, ¿eh? Y jugaron muy al límite porque saben que de esos dos uno va a tener nombre y asiento para la temporada que viene. Eso es. Entonces hay mucho más. Esto ya no es una carrera, esto es la guerra. Y nos están llegando ecos de quién está ganando esta guerra. Y esa persona no habla español. En las sombras. Y esa persona no habla español. De la primera parte de la carrera pasamos a la segunda. La mayor parte de los pilotos colocaron el neumático duro y aquí he aprovechado para poner tanto la tanda 2 como la tanda 3 que realizaron algunos pilotos porque al final es esta parte final de la carrera. En la tanda 2 el claro dominador fue Lando Norris con un ritmo de 1.24, 2 décimas mejor que el de Carlos Sainz. A 2 décimas y media se quedó Oscar Piastri, por lo tanto los dos McLaren se volvieron competitivos también con aire limpio, con pista limpia, donde poder desarrollar su ritmo sin tener bloqueos. Hay que tener en cuenta que los dos McLaren en la primera tanda estuvieron bloqueados o tuvieron que superar a varios rivales. Y luego ya queda Charles Leclerc completando ese ritmo de cabeza en 1.28. En 1.21 se quedaron los Mercedes, que es el ritmo de Esteban Ocon y el de Magnussen. O sea, los Mercedes, ¿qué les ha pasado? ¿Se han caído a la zona media? Mercedes ha dado un paso muy grande hacia atrás. Muy grande, pero muy grande. Y es ¿Ha lo que dado un dices. paso grande hacia atrás o ha dejado de evolucionar y están trabajando completamente en 2025? No, el Sin, coche sin mostrarlo en pista. el coche del año que viene debería ser muy parecido al de este. No tiene tanta diferencia el reglamento como para poder dar un salto. Entonces debería haber bastante más correlación entre los 2 años. Norris y Sainz en la cabeza demostraron mucho lo que había pasado. Y también en parte lo que estás diciendo tú, el McLaren en low fuel o medium fuel sí que es capaz de ser rápido. Ese sector 2 es lo que le da a los dos McLaren la capacidad de poder estar mejor y poder tener un extra. Ferrari gestionaba más con Sainz, con Leclerc no gestionó tanto porque no tenía manera de poder defender posición y también está repitiendo los tiempos de Sainz, entonces quizás no hubo tanta gestión por parte de Sainz, sino que realmente las 2 décimas y media estaban ahí, el segundo tramo. El Mercedes le falta mucho grip y se vio claramente en el sector 2 que aquí no iban tan bien, pero es que Verstappen, ¿qué me dices de Verstappen? Que está en 21.4 por detrás en ritmo de Magnussen en toda la tanda, a 1 décima por detrás de Magnussen. Es que estaba escondido con ese color morado, parecía el segundo Williams.
Porque el Parecía primero Williams, fue ¿eh? Pinto. Parecía un Williams, pero es un Red Bull y es Verstappen P10. P10, una parte final de carrera increíblemente mala, a 9 décimas. Se está dejando en el primer tramo 4 décimas. Ese coche, le quitas la carga También, aerodinámica, le quitas el grip aerodinámico y ve que a baja velocidad te falta tanto grip que es que no va. Que es que también simplemente no va. te digo una cosa. Verstappen había conseguido el objetivo una vez recibidas esas penalizaciones. Había logrado superar a la zona media y su siguiente piloto al que superar era Russell o Hamilton con el Mercedes y estaban ya a 15 segundos, 20 segundos que no iba a poder recortar. Entonces, también ahí hay un poco de gestión de control sabiendo no voy a atacar porque no voy a ganar nada. Sí, eso no te da 5 décimas, o sea, te puede dar dos No, no, décimas. eso está claro. O sea, tampoco se iba a poner en la cabeza. Pero a lo mejor al ritmo de Mercedes o a 6 décimas de la cabeza, que ya es perder mucho, Sí, pero no es tan grave como lo que muestra esa tabla. sí, desde luego. Podía estar más cerca, pero terminó por fallar. Y entonces eh, se quedó incluso por detrás de Magnussen, que es lo que se ha hablado, de que Magnussen mejor y tal. Magnussen venía apretando porque Piastri le iba a alcanzar. Entonces es lo que al final de la carrera le da la oportunidad a Magnussen de ser más rápido que Red Bull y que Verstappen. Pero bueno, luego Stroll también abajo, 22-1, una parte en la final de carrera bastante mala. Pero claro, se vio mucho que aquellos de la zona media que pusieron en el medio tenían el grip y tenían el low fuel para poder atacar. Tanda 22 vueltas, 23 vueltas, para poder ir muy rápidos con un coche más descargado. O con Colapinto y Bottas fueron los mejores, lo que a la vez te muestra de que Magnussen es la referencia. Magnussen estuvo en ritmo de Russell y a 1 décima de Hamilton. En ritmo de Russell y todo lo perdía en el segundo y tercer tramo, porque en la primera parte de la vuelta, 28-6, estaba bastante más competitivo. Entonces, Haas ha dado un gran paso. Lástima que el Aston Martin no esté ahora ahí, porque lo que vemos hablando durante una gran parte de temporada, se tenía que acercar al 1%, en el 1% no había nadie. Ahora hay uno personal, el 1%, que son los Mercedes y no están ahí Aston Martin, ahora están en el 2%, porque una diferencia de 1,7 sobre 70, 0,7 segundos es casi 2%. Entonces, Sí, una diferencia podríamos enorme. haber estado hablando de que Aston Martin era ya cuarto equipo en parrilla. Sí, También lo mencionaba un poco Magic Pepe y le damos paso por aquí con su comentario, que las suspensiones del Mercedes las hace el diablo. Qué casualidad de que las suspensiones del Mercedes las lleva el Mercedes y el Aston Martin y son los dos coches que han dado el paso hacia atrás. claro, claro. Casualidad, por eso. ¿Qué tendrán que ver las suspensiones con poder girar el monoplaza? ¿Qué Eso es, tendrá que ver? qué tendrá que ver eso? ¿Qué tendrá con la baja velocidad? ¿Y qué tendrá eso que ver? ¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Pues todo, Pues porque nada, a más tocino, más lento eres. eso es. Más tocino, peor corres. Podéis apoyar este contenido de calidad, como se acaba de demostrar ahora mismo, suscribiéndoos a nuestros canales y siguiéndonos en las redes sociales, que los podéis ver por la pantalla.